Ahí está, bueno. La clase de hoy es serie de Fourier. Bueno, antes de ver propiamente lo que es serie de Fourier, repasamos unos conceptitos. Esto ya lo hemos visto en análisis 1, ya lo tienen que haber visto en análisis 1, que son las definiciones estas de sucesión infinita, por ejemplo. Cuando se abre ¿cómo se llama esto? Los corchetes o las llaves, significa que estamos por definir un conjunto, ¿no es cierto? El conjunto de términos general a sub n se denomina sucesión infinita porque son infinitos los números que enumera, ¿no? A 1, a 2, a n, hasta infinito, con una regularidad que la da el término general, que es el a sub n. El a sub n tiene un formato, normalmente tiene que ver con el n, que es un valor numérico entero. Por ejemplo, el a sub n podría ser 1 sobre n, por ejemplo, 1 dividido n. Entonces, mi primer número sería 1, mi segundo número de la asociación sería un medio, y así un tercio, un cuarto, y así hasta el infinito. Y esa sería una sucesión infinita de término general a sub n igual a 1 sobre n. Bueno, cuando sumamos la sucesión infinita, es decir, todos los elementos de la sucesión infinita, se llama serie. Serie infinita de término general a sub n. Que se obtienen, por supuesto, sumando todos los elementos de la sucesión. El tercer concepto sería Sn, que es una suma parcial de orden n, son los primeros n sumandos de una sucesión o de una serie. El D, bueno, nos dice la serie es convergente si el límite, es decir, si tomamos la suma parcial del orden n y n lo hacemos tender a infinito, es decir, que cubre hasta los infinitos términos de la serie, ¿no es cierto? Y nos da un número finito, S, a ese le llamamos suma de la serie. Y por oposición, en este concepto dice que si el límite de Sn cuando n tiende a infinito me da infinito, que también podría ser menos infinito, o en todo caso oscilante, es decir, cuando oscila en un número positivo y negativo, por ejemplo, que no converge a ningún número, se dice directamente que la serie es divergente. Y el último concepto es este, que tiene que ver con la discontinuidad finita, que esto ya lo conocemos, el análisis 1, ¿no es cierto? Una discontinuidad finita o de primera especie en un punto x0 del dominio, en un punto x0 de la recta real, ¿no es cierto? Si tiene límite izquierdo y límite derecho finitos, ambos finitos pero distintos. Entonces, ahí sabemos que hay una discontinuidad con un salto que es finito. Y bueno, y esto sería la parte matemática, ¿no? Límite por derecha de x0, límite por izquierda, son distintos pero finitos. O el equivalente, hablando de estar cerca del punto, ¿no es cierto?, a un valor de épsilon, ¿no? Con más épsilon, siendo épsilon mayor que 0. Es lo mismo que esto, digamos. Bien, esas definiciones nos permiten entrar en este título que se llama condiciones de Dirichlet, que es fundamental para definir después lo que es la serie de Fourier. Se dice que una función f de x satisface las condiciones de Dirichlet si en el intervalo menos pi a pi, es decir, un intervalo abierto, ¿no es cierto?, de menos pi a pi, se cumple que es acotada, la función es acotada, lo que implica que el módulo de f de x es menor o igual a m para todo x que pertenece al intervalo, ¿no es cierto?, siendo m una constante. Eso significa que estaría acotada. Segundo, que tiene que cumplir, es que tiene un número finito de discontinuidades finitas, es decir, lo que definimos recién. Número finito de discontinuidades finitas de primera especie. O directamente no las tiene, ¿no es cierto? Puede o tenerlas o no tenerlas. Pero si las tiene, tienen que ser finitas. Y tiene un número finito de extremos relativos,
o no tiene. Con esto lo que nos aseguramos es que, bueno, la función siempre esté acotada y que la función pueda ser monótona por tramo, ¿no es cierto? Es decir, puede ser, decimos que es monótona porque puede llegarse en algún tramo creciente, en otro tramo decreciente, por tener alguna discontinuidad finita, pero siempre tenemos establecidos sus valores. Y bueno, y aquí vendría a ser lo que es la definición ya de serie de Fourier. Es decir, toda función f de x de periodo 2pi, como es este, ¿no? El de menos pi a pi, toda fx de periodo 2pi que satisface las condiciones de Dirichlet, se puede desarrollar en serie de Fourier. O sea que si esta f de x es una periódica de periodo 2pi, ¿no es cierto?, que cumple todas estas condiciones de Dirichlet, se puede desarrollar en serie de Fourier, siendo esta la expresión de la serie de Fourier, donde el primer término es una 0 dividido 2, que estaríamos hablando de un valor medio de la función, más esta sumatoria infinita, que son de elementos cosenos y elementos senos, ¿cierto? Donde n es entero, ¿no? Donde n es entero. Para n1 decimos que es la onda fundamental. Recuerden que coseno y seno son funciones periódicas, ¿no es cierto?, de periodo 2pi. Por lo tanto, si yo pongo n que sea 1, voy a tener la onda fundamental. Si pongo n igual a 2, voy a tener una armónica de segundo orden, ¿no es cierto? Si es de 3, voy a tener la segunda armónica de orden 3, ¿no es cierto? Así. Es decir, que tiene 3 ciclos respecto de la fundamental y así sucesivamente. Es decir, la onda fundamental más sus armónicas. Siempre con cosenos. Y bueno, esta es la forma compacta, donde A0, AN y BN son los llamados coeficientes de Fourier. Entonces, que se calculan de una forma específica que el que establece el concepto de serie de Fourier. Aquí estaría en forma ya extendida, ¿no es cierto?, ya desarrollada, el A0 sobre 2, coeficiente de Fourier a 0. Acá empezamos a dar valores a n, ¿no es cierto? Sería 1 coseno de x, b1 seno de x, ¿no es cierto? 1 coseno de x, b1 seno de x. Y después seguimos con el n igual a 2, ¿no es cierto? A 2 coseno de 2x, b2 seno de x, y así sucesivamente. Bueno. Y bueno, y estas series, si se cumplen las condiciones de Dirichlet para esta función, esta serie converge en cada uno de los puntos al valor, para cada valor de x, al valor de f de x, que es lo que se quiere, ¿no es cierto? Es decir, esta serie, en definitiva, estamos descomponiendo el valor de una función periódica de periodo 2pi en una serie de sumandos, ¿no es cierto? En una serie de términos. Uno que sería como el valor medio y otros que son funciones seno, coseno y seno, ¿no es cierto?, con sus coeficientes. Es decir, se puede descomponer esa función en toda esta cantidad de sumandos. Y acá viene lo que sería el cálculo, ¿no? ¿Cómo se calculan los coeficientes de Fourier? Hay un método, ¿no es cierto? Bueno, acá, ¿qué se dice? Para calcular el coeficiente a sub 0, en un ejercicio particular, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es integrar ambos miembros de esto, ¿no es cierto?, de lo que es la serie de Fourier, que acabamos de definir, entre menos pi y pi. Entonces hacemos la integral del primer miembro, que es f de x, después seguimos con el primer sumando, y después seguimos con los otros sumandos. La suma infinita acá sería agarrar al término general que lleva el coseno y el término general que lleva el seno, ¿no es cierto? Bueno, acá hacemos por pedacito, ¿no es cierto? Integramos el primer sumando. Fíjense que como es una constante, porque es un coeficiente, ¿no es cierto?,
es A0 sobre 2, esto puede salir afuera del integral, y lo que integro es diferencial de x. Al integrar el diferencial de x me va a quedar x entre pi menos pi. Sabemos que me va a dar 2pi esto, ¿no es cierto? Integrar el diferencial de x entre menos pi y pi va a ser 2pi. Con este 2 se me va el 2 de arriba y me queda A0 por pi. Esa sería mi primer sumando en la integración. Y los otros sumando me fijo, ¿no es cierto? Bueno, por empezar, acá lo hice, digamos, pero en realidad no necesitaríamos hacerlo, porque todos sabemos del análisis 1 que una función coseno integrada en un periodo 2pi da 0, ¿no es cierto? Y una función seno integrada en un periodo 2pi da 0, precisamente porque son funciones periódicas, ¿no es cierto? De periodo 2pi. Entonces, al integrar en un periodo 2pi te tiene que dar 0. Y bueno, acá lo demostramos, en realidad, ¿ves? Integramos, me da seno de nx. Acá aparece esta constante de integración n, y la n sale afuera. Y bueno, cuando evaluamos me da 0, ¿no? El seno de pi es 0 y el seno de menos pi también es 0. Y bueno, y con el coseno pasa lo mismo, me va a dar 1 menos 1, y bueno, acá se me anula. Entonces, este sumando y este sumando se me anulan cuando los integro, entonces me queda este solo. Entonces me va a quedar la integral de f de x igual a 0 por pi. De acá despejo el A0, que me queda el pi dividiendo. Paso al otro miembro, el pi, que sería dividiendo acá, y me queda 1 sobre pi, f de x entre menos pi y pi. Es decir, ya tengo cómo calcular el primer coeficiente de Fourier. ¿Cómo se calcula su n? Bueno, acá hay una estrategia que dice, bueno, vamos a multiplicar todos los miembros, ambos miembros, ¿cierto?, de la serie por coseno de kx. Y luego integramos. Integramos igual que antes, es decir, entre menos pi y pi. Esto se desarrolla por única vez, ¿no es cierto?, para que sepamos cómo es. Y después lo único que hacemos es recordar cómo se calcula el coeficiente de Fourier, ¿no es cierto?, que es esta fórmula. Bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a esa fórmula. Multiplicamos f por el coseno de kx. A0 sobre 2, coseno de kx. Acá también coseno de kx y acá también coseno de kx. Es decir, todos los sumandos por coseno de kx. Y después vemos, integramos, ¿no es cierto? Integramos entre menos pi, pi, integramos. Bien, ahora vemos qué es cada cosa. El A sería el primer sumando. Nos fijamos. Acá, ¿qué nos pasa? Que es la integración de un coseno. Un coseno en un periodo de 2pi me da 0. Es lo que dijimos recién. Entonces me da 0. Primer sumando, 0. Segundo sumando, que es el B. ¿El B qué tiene? Coseno de nx por coseno de kx. Son cosenos con distintos argumentos, ¿no es cierto? Acá dice que da 0. Y acá explicamos por qué. Da 0 si k es distinto de n. Porque está la posibilidad de que k sea igual a n, ¿no es cierto? Entonces, nos fijamos primero en k distinto de n. Si es k distinto de n, bueno, por lo que sabemos de igualdades de trigonométricas, sabemos que el coseno de un ángulo por el coseno de otro ángulo es igual a un medio, corchete, coseno de la suma de los ángulos, más el coseno de la resta de los ángulos. ¿Ves? Como acá los ángulos tienen un componente común que es x, se saca el factor común x, ¿no es cierto? Es suma de los ángulos más resta de los ángulos. Coseno más. Y bueno, cuando vaya a integrar, como esto se reemplaza en la integral, ¿no es cierto? Tengo dos sumando para integrar. Un sumando que es un coseno. Un coseno en un intervalo 2pi se me hace 0. Y el otro también es un coseno. Entonces, cuando integre,
en un intervalo 2pi también se me anula. Entonces, por eso es que decimos que es 0, por lo que hemos estado viendo hace un rato, ¿no es cierto? Ahora, si K fuese igual a N, ahí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque voy a tener coseno de nx por coseno de nx, ¿no es cierto? Acá voy a tener un coseno al cuadrado. Ese coseno al cuadrado de nx, yo sé por la igualdad trigonométrica que vale esto, ¿no es cierto? 1 más coseno de 2nx sobre 2. Y si no me la acordaba, que esto es algo común que vimos cuando integrábamos, ¿no es cierto?, en análisis 1, e incluso cuando integramos ahora en integrales múltiples, algún ejercicio nos debe haber tocado para reemplazar así. Pero si no lo sacamos de acá, de esta igualdad, cuando K igual a N, fíjate acá, tengo N menos N, me da 0. Entonces tengo coseno de 0 es 1, que es el 1 que tengo acá. Y acá, al ser Kn, voy a tener n más n es 2n, 2nx, ¿ves? Que es el coseno de 2n. Y el medio que tengo acá. Entonces, ahí está la formulita, ¿no es cierto? Y bueno, y de acá esta se puede desglosar en dos sumandos, un sumando que es un medio y el otro sumando que es coseno. Como sabemos que este sumando se va a hacer 0, ¿no es cierto? Porque es integrar un coseno en un periodo de 2pi. Entonces, el único que me da valor es este. El 1 medio, que cuando integre el diferencial de x me va a quedar 2pi. 2pi dividido 2 me queda pi. Entonces me va a quedar an por pi. Entonces, este me daba 0. Este me queda an por pi. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver qué pasa con el c. El c me dice que es seno y coseno, ¿no es cierto? Seno, coseno. De distintos ángulos. Bueno. Decimos que es 0. ¿Por qué? Porque en la igualdad de trigonométrica la equivalencia es esta. El seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo igual a 1 medio con el seno de la suma de los ángulos más el seno de la resta de los ángulos. Y como sabemos, ahora que vayamos a reemplazar la integral de un seno en un intervalo 2pi da 0. Y otro seno en la integral en un intervalo de 2pi también me va a dar 0, ¿no es cierto? Bien. Entonces me da 0 directamente, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 0 este, el C. 0 el A, el único que vale es este, que vale a n-pi. Entonces voy a tener esta función igual a n-pi. Entonces de ahí la despejo. Me va a quedar a n igual a 1 sobre pi, porque el pi pasa dividiendo, esta integral que es f de x por coseno de kx o nx. El k o el n es lo mismo porque es un número entero, ¿no es cierto? Que es un número entero. Bien. Entonces, obviamente esto era para verificar que esta fórmula era cierta, pero después lo que tenemos que hacer es acordarnos de esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos dos coeficientes. El A0 que es 1 sobre pi, la integral de la función directamente entre en el intervalo menos pi, pi. Y la otra es 1 sobre pi, también integrando entre menos pi y pi, de f de x por coseno de nx. Esto es fácil de acordarse. Y ese ya me da cómo se armarían los coeficientes a sub n de la serie. Y después, para calcular Bn, que es el último coeficiente de Fourier, lo que tenemos que hacer es otra estrategia. Hacemos algo similar, pero en vez de con coseno, con seno. Seno kx. Entonces multiplicamos, ¿ves? Primer miembro por seno kx, y cada sumando el segundo miembro por también. Seno kx, seno kx, seno kx. Y empezamos a hacer lo mismo que hicimos recién. La primera, que es la D, estoy integrando un seno en un periodo 2pi. Me va a dar 0. La segunda, que es el E, es la integral con un coseno y seno, que ya lo vimos. ¿Ve? Acá tenemos seno y coseno. Ahora tenemos coseno y seno, es lo mismo, ¿no es cierto?
me da 0 por esta razón, es decir, por lo que vimos en este punto C, ¿no es cierto? Es decir, coseno 0 me da 0 igual que el ítem C anterior, ¿no es cierto? Y lo que me estaría quedando que no tendría que ser 0 es esto. Cuando es seno por seno, que todavía no vimos. Vimos coseno por coseno, el anterior, ¿no? Y el seno por coseno, pero no vimos el seno por seno. Entonces ahora, ¿qué decimos? Seno por seno, su integral decimos que es igual a 0. ¿Por qué? Solamente en el caso que K sea distinto de N. ¿Por qué? Porque en la igualdad trigonométrica el seno por el seno de dos ángulos diferentes, ¿no? El seno de un ángulo por el seno de otro, es igual a 1/2 por el coseno de la resta de los ángulos menos el coseno de la suma de los ángulos. Y bueno, cuando yo vaya a reemplazar esto en la integral, voy a tener una integral de un coseno más menos la integral del otro coseno. En un periodo de 2π se me van a anular, tal cual como hemos estado viendo. Ahora, ¿qué pasa si son iguales? Si K igual a N, voy a tener seno de Nx, seno de Nx. Eso es lo mismo que seno cuadrado, ¿cierto? El seno cuadrado ya sé cómo se reemplaza, es 1 menos coseno de nx sobre 2. Esta es una igualdad trigonométrica que usamos mucho en la integración. Y si no, la sacamos de acá. Cuando K sea igual a n, acá me da coseno de 0, que es 1, que es ese 1 que tengo ahí. Menos el menos s, y si n es igual a k, voy a tener 2nx. Coseno de 2nx. Y el medio es este que tengo acá, pasa acá. Es igual. Y acá nos pasa igual que antes, ¿no es cierto? Lo divido en 2. El medio tiene valor cuando integre, pero este otro que es coseno solo, cuando integre en el periodo 2π, se me anula. Entonces, voy a tener, cuando integre el diferencial de que voy a tener un 2π, dividido 2 me va a quedar pi. Entonces me va a quedar bn por pi. Entonces, toda esta integración, en definitiva, me queda bn por pi. Entonces, de ahí despejo, ¿no es cierto? El bn es igual a esta integral dividido pi. 1 sobre pi fx por el seno. Y esta es la formulita que me tengo que acordar cuando quiera calcular el coeficiente de Fourier, bn, que es el último que vemos, ¿no es cierto? Muy fácil de acordarse. El A0 es 1 sobre pi, la integral de la función sola. El AN es 1 sobre pi, la integral de la función por coseno de nx. Y Bn es 1 sobre pi, f de x, seno de nx. Muy fácil de acordarse. Bien. Bueno, acá hay unas consideraciones que ya medio que ya vimos parte de esto. A ver. Se me fue. Ahí está. En los puntos de continuidad de f de x, la suma de la serie converge al valor f de x. Esto ya lo habíamos dicho. Lo que no habíamos dicho es qué pasa en los puntos de discontinuidad finita. Y acá lo que decimos es que el valor de la serie en los puntos de discontinuidad finita nos da el valor de la semisuma aritmética, de la media aritmética. Es decir, sumo los dos límites, el por derecha y el por izquierda, y los divido por 2. Es decir, el valor de la semisuma sería, ¿no es cierto? O la media aritmética, que es lo mismo. Y cuando la función no es periódica, porque muchas veces nos vamos a encontrar con un problema que yo quiero desarrollar por Fourier una parte, ¿no es cierto?, de una función en un intervalo dado de 2π, ¿no es cierto?, que no es periódica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en ese intervalo de 2π lo vamos a desarrollar por Fourier, y fuera de ese intervalo la vamos a definir como periódica, como si fuera periódica. Y nosotros vamos a usar el intervalo que necesitamos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque simplemente el desarrollo de Fourier es una serie infinita
para funciones periódicas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros desarrollaríamos la parte que necesitamos del periodo 2pi que necesitamos, y el resto va a existir dentro de la serie de Fourier, pero en otros intervalos en forma periódica. Por eso definimos fuera de ese intervalo como periódico. Bien. ¿Por qué entramos ahora en el terreno de las funciones pares e impares? Que es lo que vamos a ver ahora. Porque si tenemos una función par o una función impar para desarrollar por Fourier, se nos simplifican algunos cálculos. Cálculos sobre todo de los coeficientes de Fourier. Entonces, por eso vamos a repasar qué es una función par y qué pasa cuando las integramos, ¿no es cierto? Si f de x es par, cumple con esta expresión, ¿no es cierto? Que f de x es igual a f de menos x. Esa es la idea de función par. Esto ya lo vimos en análisis 1, ¿no es cierto? Y acá demostramos, bueno, cuando tenemos en un intervalo centrado en el 0, ¿no es cierto? De menos pi a pi, en una función par, demostramos, bueno, ¿qué cosa? En realidad, uno podría integrar, ¿no es cierto?, la función en un intervalo que es simétrico, ¿no es cierto?, era la función entre 0 y pi y multiplicarla por 2. ¿Por qué? Porque la función vale lo mismo cuando es en valor x que cuando es en valor menos x. Entonces, ¿qué hago? La integro en medio intervalo, es más fácil evaluar en 0, ¿no es cierto?, entre 0 y pi, y después la multiplico por 2. Eso es lo que se puede. Bueno, este sería el desarrollo de la demostración de eso, pero que esto se tiene que haber visto en análisis 1. Acá lo he repetido, pero no me detengo en esto. Y directamente voy al valor. ¿Ves? Cuando es función par, cuando integro entre menos pi y pi, es lo mismo que integrar entre 0 y pi y multiplicarlo por 2. Entonces decimos que la función par tiene simetría respecto al eje y. Respecto del eje y, porque tiene los mismos valores a derecha que a izquierda del eje y. Bueno, si la función es impar, cumple ¿qué cosa? Que f de x es igual a menos f de menos x. Es decir, es el mismo valor absoluto, pero cambiado de signo. Y bueno, acá se hace la misma demostración, pero ¿qué sabemos nosotros? Como los valores a derecha del eje, ¿no es cierto?, son de un signo, integrados entre 0 y pi, ¿no es cierto?, son de un signo, los valores del otro lado del eje, del lado izquierdo, ¿no es cierto?, van a ser de otro signo, precisamente porque es impar. Entonces, pero son del mismo módulo, pero de distintos signos. Entonces, cuando integre, me va a dar 0. Porque entre menos pi a 0 es de un signo y de 0 a pi es de otro signo, pero del mismo valor. Entonces decimos que la función impar es simétrica respecto del origen. Bien, y me da 0. Cuando integre así entre menos pi y pi. Bien. Y acá, bueno, ampliamos un poquito, decimos, bueno, tenemos que tener en cuenta que como usamos funciones seno y coseno, bueno, tenemos que definir qué es lo que es el seno y coseno respecto de las funciones pares o impares. Pero yo sé que el seno de la función seno es una función impar. ¿Por qué? Porque el seno de menos x igual a menos seno de x. Eso ya lo sabemos. Y sabemos que coseno es una función par. ¿Por qué? Porque el coseno de menos x es igual al coseno de x. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros para simplificar los cálculos de los coeficientes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Cuando f de x es impar y quiero sacar el a sub 0, esta es la formulita que vimos. 1 sobre pi y la integral de f de x entre menos pi y pi, ¿no es cierto? Va a dar 0, ¿por qué? Porque la función es impar. Y la sub n, ¿qué va a pasar? Es f de x por coseno de nx, ¿no es cierto? Integral entre menos pi y pi, 1 sobre pi.
¿Por qué me va a dar 0? Y bueno, porque yo tengo el álgebra de las funciones pares e impares. Si se acuerdan, una función impar por una función par me da función impar. Eso es lo que pasa acá. Impar por par. Impar f, par coseno. Entonces me va a dar el producto, una función impar. Integrado en este intervalo me da 0. Y esta otra que va a pasar con Bn. Tengo f de x por seno. Y acá uso el álgebra de nuevo, ¿no es cierto? F es impar. El seno es impar. Entonces, impar por impar es par. El álgebra de funciones pares y impares, ¿no es cierto? Si es par, puedo calcularla porque valor en 0 es más fácil, ¿no es cierto? Entonces ponemos entre 0 y pi y multiplico por 2. Porque sé que lo que está ahí izquierda del 0, en el eje X, ¿no es cierto?, va a tener los mismos valores que lo que está a la derecha. Entonces puedo integrar de 0 a pi y después multiplicarlo por 2. Bueno, esto significa, fíjense ahora en lo que sería la serie, ¿no? Porque si el A0 me da 0, significa que no tengo valor medio en la serie. Si AN me da 0, todos los coeficientes AN dan 0, significa que no tengo ningún sumando con coseno. Tengo solamente los coeficientes Bn, que son los factores de las funciones seno, ¿no es cierto?, de la serie. Entonces esto va a terminar siendo, cuando la función es impar, una serie de senos, con la simplificación en los cálculos que acabamos de ver. Voy a tener que calcular solamente el B sub n. Y después la serie se puede hacer en forma extendida, dándole valores a n, ¿no es cierto?, n1, etc. Bien, si la función es par, acá pasa al revés, ¿no es cierto? Y la función es par, ya mi primera integral la voy a poder integrar desde 0 a pi y multiplicarla por 2, porque tengo una función par. El AN es función par por función par, que es el coseno, ¿no es cierto? F de x par, coseno par. Par por par es par. Entonces voy a poder hacer lo mismo, integrar entre 0 y pi y multiplicarla por 2. Son las simplificaciones que se pueden tener, amén de esta otra, que al tener el B sub n, al tener par por seno que es impar, par por impar es función impar, ¿cierto? Entonces, voy a tener en la integración del intervalo de longitud 2pi igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Todos los elementos seno no van a estar en la serie. Y voy a tener el término de valor medio y una serie de cosenos, ¿no es cierto? Voy a tener una serie de cosenos. Con los AN, voy dando valores a n, ¿no es cierto? Desde 1 hasta todos los que vaya a necesitar. Bien. Y acá hay un ejercicio, ¿no? Desarrollar por serie de Fourier la función f de x igual a x en el intervalo menos pi a pi. Entonces yo tengo, ¿ves? Acá, obviamente que f de x igual a x no es una función periódica, ¿no es cierto? Es una función simplemente impar, nada más, porque f de x es igual a a menos f de menos x, ¿no es cierto? Es simétrica respecto al origen. Es una función impar nada más. Pero en el desarrollo de Fourier, ¿qué me pasa? Pasa que es fuera del intervalo considerado, es periódica porque la serie de Fourier es así, ¿no es cierto? Se arma con cosenos y con senos, y los cosenos y los senos son periódicas de a 2pi, ¿no es cierto? De a 2pi, de a 2pi, de a 2pi, de a 2pi, y así sucesivamente, hacia adelante y hacia atrás. Bien. Entonces, ¿qué nos va a pasar? La serie es esta. A0 sobre 2, sumatoria infinita, AN coseno de NX, más BN, seno de
nx. ¿Mm? Ahora, por ser impar la función, el A0 va a ser 0. Entonces ya mi primer sumando va a ser 1. Y el AN va a ser impar por par, va a ser impar, o sea que va a dar 0. Entonces el AN este sumando no va a estar. Pero el BN sí va a estar, ¿no es cierto? Va a ser 2 veces, porque voy a hacer impar por impar es par. Entonces voy a poder calcular desde 0 a pi. Desde 0 a pi multiplicar por 2. Y bueno, y acá f de x, bueno, acá ya tengo que calcular, entonces tengo que reemplazar el f de x por lo que vale, que es x, ¿cierto? Y acá, bueno, entonces se hace por parte, ¿no es cierto? Que acá yo he hecho, ¿no es cierto?, los cálculos, pero yo supongo que ustedes ya saben hacer integración por parte, entonces no me voy a detener en esto, en los cálculos intermedios. Me voy directamente al final, ¿no es cierto? Integre esto por parte y me dio esto. ¿Eh? Y me dio esto. Pero esto, como sería mi Bn, lo quiero hacer más simple. Y voy a eliminar el coseno. ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque hay algo que conocemos nosotros. Por ejemplo, como n es entero, y empieza, ¿no es cierto?, con el 1, voy a tener coseno de pi, ¿no es cierto?, con 1, coseno de pi. Coseno de pi sé que vale menos 1, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, para mi n1, voy a tener menos 1. Para mi n2, voy a tener que vale 2pi, ¿no es cierto? Tengo coseno de 2pi es 1. Entonces voy a tener menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Al compás del valor de n. Entonces a este coseno lo puedo reemplazar por un menos 1. Porque simplemente para impares me va a dar negativo y para pares me va a dar positivo 1, ¿cierto? Entonces, menos 1 a la n cumple con eso. Entonces voy a tener, cuando n sea 1 me va a dar menos 1, cuando n sea 2 me va a dar 1, y así sucesivamente me va a dar la alternancia de signo. Ahora, tengo otro menos acá, ¿no es cierto? Es decir, voy a tener menos, este pi se va con este pi, o sea que voy a tener menos 2 sobre n, menos 2 sobre n, y este coseno que se reemplaza por menos 1 a la n. Ahora, este menos 1 lo puedo juntar, como es igual base que este otro menos 1 que tengo acá, lo puedo juntar. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, va a ser n más 1 acá, es decir, es sumarle un menos 1 más, ¿no es cierto? Entonces, al primer elemento que va a ser para n1, me va a quedar menos 1, por menos 1 es 1. Entonces, al sumarle, al hacer la propiedad de suma de potencias de igual base, me queda así, menos 1 a la n más 1. Y el 2n. Y bueno, esto ya es más fácil para trabajar y hacer los valores de los coeficientes de la serie. Como esta es una serie que tiene este sumando nulo va a ser una serie de senos con valores de Bn solo, ¿no es cierto? Coeficientes Bn. Entonces, acá voy a empezar con el primer valor. Cuando n sea 1, voy a tener 1, ¿no es cierto? El 2 siempre va a estar, o sea que lo saco factor común. Y empiezo, paréntesis, y empiezo. Con el 1 me va a quedar 1 acá, seno de 1x. Cuando haga 2, n2 voy a tener negativo, y acá ya se empiezan a alternar los signos, ¿no es cierto? Negativo, porque voy a tener 1 sobre 2. Seno de 2x, porque el n también está dentro del seno, ¿no es cierto? Después cambia el signo, 1/3 seno de 3x, después cambia el signo, 1/4 seno de x, de 4x, y así sucesivamente. Bueno, pero no es tan difícil, por lo menos para esta. Y acá tenemos un diente de cierre, ¿ven? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de darle flexibilidad al intervalo, es decir, no siempre vamos a tener un intervalo de 2pi y que empiece en menos pi y termine en pi, ¿no es cierto? Entonces, con esta afirmación empezamos a darle un poco de flexibilidad a los intervalos. Es decir, una función f de x que es periódica, esto es algo que sabemos ya del análisis 1. Una función que es periódica, de periodo t,
decimos que es el periodo es T, es decir, que cumple un ciclo en su periodicidad en un intervalo T, ¿no es cierto? Entonces, si además esa función es integrable en ese intervalo de longitud T, entonces se verifica que cuando yo integre desde cualquier punto A, ¿no es cierto? Para todo A, punto inicial, A, límite superior A más T, es decir, que mi intervalo tiene longitud T, es igual a la integral desde 0 a T, de f de x diferencial de x. Esto es una verdad simplemente porque f de x es periódica de periodo t. Es lo mismo que le pasa al seno o al coseno, ¿no es cierto? Si yo lo puedo agarrar en cualquier parte, no hace falta que lo agarre en menos pi hasta pi, ¿no es cierto? Lo agarro en cualquier parte y hago un ciclo, ¿no es cierto? Y voy a tener el mismo valor, ¿no es cierto? Con el seno, con el coseno, con cualquier función que sea periódica, de periodo t. Entonces esto nos da una flexibilidad. Y bueno, esta conclusión no significa que la integral en todo intervalo de longitud t tome el mismo valor. Bien. Y entonces acá empezamos a flexibilizar un poco. Empezamos con algo más fácil en la flexibilización y decimos el desarrollo de serie de Fourier de funciones de intervalo de 0 a 2pi ahora. Es decir, no hacemos que sea de menos pi a pi, sino de 0 a 2pi. Incluso que es más fácil para calcular, empezar por 0 es más fácil para hacer los cálculos. Pero esta afirmación nos permite decir que el desarrollo de una serie periódica como la f de x igual a x, que es la que vimos recién, que es la que desarrollamos recién en el intervalo menos pi pi, que es de periodo 2pi, podría ser desarrollada en el intervalo 0 a 2pi. ¿Cierto? Sin que se produzca cambio en la serie. Es decir, con esta afirmación. Y acá hacemos un ejemplo, nada más que para no hacerlo exactamente igual que hicimos acá. Hicimos que la pendiente sea un poco diferente. Y si queremos generar una onda diente sierra de tensión, desarrollando por serie de Fourier en el intervalo 0,2pi, de acuerdo a la figura, ¿no es cierto? Esta figura. Que es la misma que vimos recién, nada más que ahora no estamos considerando el periodo menos pi a pi, sino que empezamos en 0, ¿cierto? Y acá sería pi acá, 2pi acá, ¿cierto? Tenemos un ciclo de 0 a 2pi. Claro, acá se nos cambia un poquito la función, ¿por qué? Porque tengo una parte de la función que es igual a x, ¿no es cierto? Es esta. Pero la otra parte de la función es parecida. En realidad no es igual a x, ¿por qué? Porque la hemos cambiado un poquito en la pendiente. Ve que acá tenemos, le hemos puesto b acá, ¿ve? Para hacerlo más general, un valor b acá, ¿ve? Entonces sabemos que la pendiente de esta recta, en vez de ser 1, que es la que vimos recién, es b sobre pi. La pendiente b sobre pi de este triángulo. Y esta pendiente va a ser igual nada más que como la recta corta en otro punto, mi recta va a ser x menos 2pi. ¿Ves? Entonces, medio que la tengo que dividir en dos. Esta es un pedacito de 0 a pi, es esto, y de pi a 2pi es este otro pedacito, que es cuando corta en 2pi, que es para, se hace 0 en 2pi, que es cuando la función es x menos 2pi. ¿Ves? Bueno, entonces empezamos. A 0, ¿qué va a pasar? Bueno, a 0, esta en realidad es una función impar, y en el periodo nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que nos va a dar nulo, ¿no es cierto?, porque en este primer de 0 a pi, me da la integración un valor, y de pi a 2pi me va a dar otra integración del mismo valor, pero en signo contrario, ¿no es cierto? Entonces va a ser. ¿Qué es lo que pasa con las funciones impares en un periodo en el periodo donde es periódica, ¿no es cierto?
donde es periódica la función. En este caso, como es periódica de 0 a 2pi y es función impar, me va a dar 0. O sea que el primer sumando es 0. El segundo sumando n, acá lo desgloso para que veamos la diferencia de esta rectita y esta otro pedacito recta, ¿no es cierto? Pero en definitiva va a pasar lo mismo, es función impar por función par, me va a dar función impar por función par, me va a dar función impar en un periodo de 2pi, me va a dar 0. ¿eh? Acá la desglose como para plantearlo, con de 0 a pi es con x, y de pi a 2pi es con x menos 2pi, ¿no es cierto? Que sería este pedacito. Y la pendiente que es b sobre pi, pendiente que es b sobre pi. Bueno, a n es 0 por ser función impar por par. Y la que nos va a dar valor ahora, por ser impar, es esta, bn, ¿no es cierto? Es 1 sobre pi. Impar por impar es par, de 0 a 2pi. Y bueno, acá hice la discriminación, también para que veamos que estamos integrando en realidad en dos pedacitos. En este pedacito con la recta de b sobre pi, que es la pendiente por x, y el otro pedacito que es b sobre pi, la pendiente, x menos 2pi, que es la que pasa por ese punto 2pi. Bueno, estas dos integrales, ¿no es cierto?, se calculan por partes, que ya suponemos que sabemos hacerlo, pero lo que me importa es llegar al final, que nos da esto. Nos da esto. Donde aparece obviamente el b, que no es conocido, pero sería como algo normalizado, ¿no es cierto? Le puedo dar cualquier valor a b y me quedan estos valores, ¿no? ¿Dónde lo voy a simplificar? ¿Por qué? Porque quiero eliminar el coseno de npi, ¿no es cierto? Ya sé que bn vale esto, bueno, pero el coseno de npi ya sabemos lo que vale. Vale menos 1 a la n, que es lo que vimos recién. Para impar me da menos 1, para n par me da 1. Entonces, menos 1, 1, menos 1, menos 1. Con esta expresión simplifico el coseno, menos 1 a la n. Y lo demás, fíjate que tengo un pi acá, que se simplifica con este cuadrado, o sea que me va a quedar un pi abajo. El n me queda, y el menos 2 me queda. El menos 2, el menos, lo sumo como hice recién en el otro ejercicio, y me va a quedar menos 1 a la n más 1. Y entonces ya me estaría quedando, ¿ves? La expresión de b sub n. Todo lo que es constante, que es 2, b y pi, lo voy a dejar afuera, 2b y pi afuera. Y después empiezo a desarrollar, ¿no es cierto? ¿Qué me va a quedar? El n abajo y el signo, que se va alternando, ¿no es cierto?, entre uno positivo y después uno negativo. Entonces empezamos, n1 me va a dar uno positivo acá, seno de 1x, menos un medio, seno de 2x, porque el 2b pi queda afuera y me queda el n solo de este lado, ¿cierto? Entonces me queda un medio, y la alternancia de los signos. Un medio y 2 acá, más un tercio y 3 acá, menos un cuarto y seno. Y me queda la serie de senos. Y si se fijan, es lo mismo que lo que hicimos recién, nada más que con otra pendiente. La pendiente me quedó afuera, b sobre pi. Pero el 2 lo teníamos, ¿ven? El 2 lo teníamos y la serie es la misma. Lo único que aparece acá es el b sobre pi, que era la pendiente de la recta, en el nuevo ejercicio para no hacerlo igual, ¿no es cierto? O sea, hemos hecho el mismo desarrollo, pero en un intervalo comenzando en 0, ¿no es cierto? De 2pi, pero comenzando en 0. Bueno, todo esto es válido mientras se cumplan las condiciones de Dirichlet, ¿no es cierto? La función cumple esas condiciones. Bien, que casualmente las cumple. Bien, acá ya es ir un pasito más allá, es decir, que el intervalo ya no tenga que ser 2pi,
sino que sea 2L cualquiera, un 2L cualquiera. Entonces acá viene la generalización del periodo. Desarrollo en serie de Fourier para funciones de periodo 2L. Con L cualquier valor. Entonces decimos, sea f, estamos definiendo, sea f la función periódica del periodo 2L, siempre el hecho de que sea periódica es importante, es lo fundamental, y este sería el nuevo periodo 2L. Integrable sobre ese periodo, que cumple las condiciones de Dirichlet. Entonces la serie de Fourier se puede definir por la siguiente expresión en el intervalo 0, 2L. Por f de x, donde acá toma la misma, más o menos la misma formato, nada más que cambia el argumento de los cosenos y los senos. Y ya vamos a ver por qué. Fíjese, acá tenemos el mismo valor, el coeficiente a sub 0 de Fourier, a 0 sobre 2, más el coeficiente a sub n de Fourier, b sub n de Fourier, y estos cosenos que vienen con una pequeña transformación, es como si hubiésemos hecho un cambio de variable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros de alguna manera tenemos que conseguir de que el coseno y el seno desarrollen su elongación de 0 hasta 2pi, ¿no es cierto? Y bueno, el intervalo que elegimos, que es cualquier intervalo, ¿no es cierto?, de longitud 2L, tiene que poder hacer eso. Y eso es lo que hace este intervalo, con este cambio de variable que hemos hecho acá. ¿Por qué? Porque cuando x sea 0, fíjate, cuando x sea 0 voy a tener coseno 0. Y así voy a ir desarrollando desde 0 hasta 2L, y cuando llegue a 2L, ¿qué va a pasar? X igual a 2L, se me va el L, ¿ves? Se me va el L, y me va a quedar 2pi n. El n es el que me da las armónicas, ¿no es cierto? Me da la fundamental cuando n es igual a 1, y me da las armónicas de 2 en adelante. 2, 3, etc. Pero supongamos que n vale 1. Entonces, para x0 me va a quedar coseno de 0. Desarrollo el intervalo hasta que llego a 2L. Cuando llego a 2L, el L se me va y me queda 2pi. Llegué a 2pi. ¿Ves? Entonces, con este intervalo, que es de cualquier longitud, pero para una función periódica de periodo 2L, le permite al coseno y al seno desarrollar todos sus valores de 0 a 2pi. Por eso es que hicimos este cambio de variable para poder tener intervalos que no sean, porque no siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, funciones periódicas de periodo 2pi. Entonces, esta sería la herramienta para tener periodos diferentes. Y bueno, y mis coeficientes de Fourier se calculan de igual manera. Fíjense que en vez de ser 1 sobre pi ahora, que era la mitad de intervalo, pi, ¿no es cierto?, es 1 sobre L, que es la mitad de intervalo también. 1 sobre L. Y en vez de ser de 0 a 2pi, va a ser de 0 a 2L. Y la n, lo mismo, 1 sobre L, de 0 a 2L. Y con los cosenos y los senos que permitan hacer con el cambio de variable S, ¿no es cierto?, trabajarlos con esta expresión. Entonces, esa es la manera que tenemos para poder meternos en periodos diferentes. Y bueno, si el intervalo fuera desarrollado entre menos L a L, u otro, ¿no es cierto?, que podría ser otro también, pero siempre de longitud 2L, lo único que se cambia son los límites de integración. Si fuese de menos L a L, tendría que poner acá de menos L a L, de menos L a L. Es decir, existe una posibilidad de una flexibilidad en todo esto. Pero ya acá tenemos un ejemplo. Y se desarrolla en serie de Fourier la función f de x igual a x en el intervalo 0 de x, ¿no es cierto?, de 0 a 2L.
que es esta, ¿no es cierto? Bien. Acá no hay valores negativos, en este es como un diente de sierra con valor medio. Entonces acá no podemos decir de que no hay valor medio. Por más que la función sea impar, es obvio de que acá hay un valor medio, entonces en este caso especial, en que no tenemos valores negativos, vamos a tener que calcular el A sub 0. Por más que la función X sea una función impar. Bien. Bueno, esta sería como el intervalo, ya no es 2pi, es 2L, tenemos que utilizar este formato. Entonces, f de x, desarrollo por fuera, sería 0 sobre 2, integral a n, coseno de pi n sobre lx, bn seno de pi n lx. Y bueno, y acá haríamos el cálculo de la sub 0. Como reconocemos que tiene un valor medio, no hay valores negativos en este diente sierra. Entonces ponemos 1 sobre L, de 0 a 2L, ¿no es cierto? Y cálculo. Bueno, esto ya lo sé hacer. F de x vale x, entonces x cuadrado sobre 2, etcétera, bla, 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 llego a 2L. Entonces, mi A sub 0 sobre 2 va a ser L, ¿no es cierto? Porque A sub 0 es 2L, dividido 2, me va a quedar L acá. Bien. A sub n, restado, sin tener en cuenta ya el valor medio, estas son las que hacen las oscilaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ser f de x impar, A sub n va a ser 0, porque voy a tener impar por coseno, que es el que me da las oscilaciones desde más 1 hasta menos 1, ¿cierto? Todos los valores intermedios. Impar por par va a ser una función impar adentro, ¿cierto? En un periodo donde la función es periódica, me va a dar 0 la sub n. Mientras que el b sub n no. Impar por impar me da par. Entonces acá sí tengo que calcular, tengo que poner el x, el seno, con estos valores nuevos, npi sobre l por x, y hacer la integración por parte en el intervalo de 0 a 2L. Y 1 sobre L acá. Y bueno, se hace como sabemos hacer y llegamos acá. Llegamos al resultado Bn, nos da esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el coseno no lo quiero tener, entonces me fijo que lo que es. Como el coseno me da adentro 2npi, en esta, cuando integre, al tener el 2 adentro, significa que siempre va a ser par. Y si siempre va a ser par, siempre me va a dar 1, porque es 2 n entero, ¿cierto? Entonces voy a tener siempre un número par de pi. Y coseno de un número par de pi siempre es 1. Entonces todo esto se me va y me queda 1. Entonces acá me va a quedar un Bn que va a ser menos 2L sobre npi. Y si nos fijamos, ¿qué hacemos? El f de x creo que va a ser. Va a ser el a sub 0, que ya dijimos que valía L. ¿Por qué? Porque el a sub 0 sobre 2. A sub 0 sobre 2 es L. El primer sumando con a sub n se nos anula. Y el segundo sumando, que es con b sub n, empezamos, ¿no es cierto? Empieza con menos. Y siempre va a ser menos, porque el menos s está, ninguno de estos valores va a ser menos nunca. Entonces voy a tener menos ahí, 2L sobre pi, que son las constantes, 2L sobre pi. Fíjense que esto es teórico, ¿no? Porque L es genérico, L puede tomar cualquier valor, es decir, esta fórmula nos sirve para tomar después L cualquier valor. Y voy dando valores a N. Voy a tener 1 sobre 1, voy a dar 1 acá. Pi sobre L, N que vale 1, X, más 1 medio, pi sobre L, N vale 2, bueno, el 2 lo puse adelante ahora, más 1 tercio, 3 pi sobre L, y así sucesivamente.
Ya no es tan difícil, ¿no es cierto? Desarrollar las funciones, digamos, con Fourier. Salvo que tengamos alguna función muy complicada, pero... Bueno, ¿qué pasa con las señales eléctricas? Con las señales eléctricas necesitamos otro formato que es muy parecido, pero necesitamos introducir el tiempo acá. Es decir, ya no vamos a hacer funciones que dependan de X, ¿no es cierto? Sino son señales que dependen del tiempo, como la función, la tensión o la corriente, ¿no es cierto? El elemento corriente. Y bueno, por ejemplo, el desarrollar en serie de Fourier una onda diente de sierra, cuadrada, triangular, u otra, ¿no es cierto?, que sea de tensión o corriente. Entonces, esa función, digamos, va a depender, en vez de X, de T, ahora del tiempo. Pero el formato es el mismo, es decir, voy a tener una 0 sobre 2, que va a ser un valor medio, más los elementos que tenemos en la serie de Fourier. AN, que es el coeficiente de los cosenos, y el BN, que es el coeficiente del seno. Nada más que ahora vamos a establecer el periodo de la onda, ¿no es cierto?, periódica, como T. Ustedes saben que a las funciones periódicas del tiempo, al T mayúscula se le llama periodo, que es el tiempo en que tarda en desarrollarse un ciclo de la onda periódica, ¿no es cierto? El tiempo para desarrollar un ciclo de la onda periódica. Entonces, T. Pero este T, en realidad, es como si fuera el 2L antes. Es como si fuese este 2L. Porque fíjense, nada más que ahora estamos trabajando con tiempo. Porque si yo pongo 2L acá, fíjate, 2L acá, ¿qué me va a quedar? El 2 se me va a ir con el 2 y me va a quedar el L abajo. Entonces voy a tener pi n sobre L, que es lo que trabajábamos en el intervalo de 0 a 2L. ¿Cierto? O sea que para el caso es lo mismo que trabajar con intervalos 0 a 2L. Nada más que como estamos con ondas eléctricas, este T sería ahora el 2L. ¿eh? Este T sería el 2L y es tiempo. Es tiempo. Y bueno, sería el mismo formato que antes, nada más que con el periodo, ¿no es cierto? Con el periodo T de tiempo, que es para desarrollar un ciclo completo de la onda. Y bueno, y el W, en realidad, el W es 2pi sobre T, que es la velocidad angular, es la velocidad con que se produce el ciclo. Es decir, a la elongación del intervalo, ¿no es cierto?, de 0 a 2, a la vuelta de 0 a 2pi se produce en el tiempo del periodo. Entonces esta sería la velocidad llamada angular. Y el W que aparece, ¿no es cierto?, en la fórmula, cuando desarrollamos por Fourier una señal eléctrica con senos y cosenos, que aparece el NWT. Que acá lo podría haber puesto, nada más que lo quería relacionar para que vieran que era igual que el periodo 0 a 2L, nada más que ahora llamándole al 2LT, porque estamos con tiempo. Esta sería la velocidad angular. Y bueno, el acero es igual que antes, nada más que ahora le ponemos 2 sobre T. ¿Por qué? Fíjense que si hubiese sido, si T es 2L, el 2 se nos va y nos queda 1 sobre L, que es lo que teníamos antes, 1 sobre L, ¿no es cierto? Y acá entre 0 y T sería entre 0 y 2L, ¿no es cierto? Bien, entonces es como haber reemplazado el 2L por el T. Entonces, como el T es completo, tengo que poner el 2 acá arriba, 2 sobre T. Y bueno, este sería mi acero. Y el AN le pasa lo mismo, el 2 sobre T. F de T coseno, acá ya le introduje la velocidad angular, que es 2pi sobre T. Entonces me queda 2pi sobre T, NT, ¿ves?
WNT, o lo que es lo mismo, NWT. Y Bn igual, 2 sobre T, entre 0 y T, Ft seno de NWT. Y ya esto ya es para desarrollar en serie de Fourier señales eléctricas, con W velocidad angular. Bien, acá tenemos un ejemplito. Se desarrolla por serie de Fourier la onda cuadrada de tensión conforme a los siguientes datos. ¿Ven? Me dan la onda cuadrada. Por supuesto, el tiempo siempre es de 0 hacia adelante, ¿no es cierto? Tiempo. Esta es una función impar, porque si se fijan en un periodo tiene un signo, en el periodo siguiente tiene otro signo, constante, pero de signo diferente. ¿Ve? Entre 0 y t sobre 2 me da b, entre t sobre 2 y t, que es la otra mitad del ciclo, me da menos b. Bien. Y esta es sin valor medio, no tiene valor medio, o el valor medio es 0, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, y la velocidad angular será, ¿no es cierto?, el 2pi sobre t. Pero acá no lo podemos calcular porque es todo teórico. Fíjense que la tensión es b, es un número cualquiera, o menos b. El t, el periodo, es cualquiera, ¿no es cierto? Un periodo cualquiera. Y por lo tanto, el W, que es 2pi sobre t, puede ser cualquiera también. Es decir, es algo teórico, pero que se puede desarrollar. Esta sería para cualquier onda cuadrada con cualquier amplitud b y cualquier periodo t. Entonces acá tenemos el desarrollo en serie de Fourier con el planteo a 0 sobre 2 más la sumatoria infinita de n por el coseno, n por el seno. Como ves, tengo una función impar, el A0 me va a dar 0. Es decir, cuando integre la función en este medio intervalo y después en este otro medio intervalo me va a dar nula, ¿no es cierto? 0. Y la sub n va a ser impar por par, que es el coseno. Coseno es par, la función es impar, por lo tanto me va a dar n0, y el bn es el que puedo desarrollar. Y acá, bueno, no hacía falta dividirla de 0 a pi sobre 2 en un solo intervalo, en medio intervalo. Bueno, acá hice la división, integré el medio intervalo, digamos, y lo multipliqué por 2. ¿Por qué? Porque tengo la función para acá adentro. ¿Por qué? Porque f de x es impar y seno es impar. Entonces, el producto es par. Entonces lo puedo multiplicar por 2 e integrar en la mitad. Pero no hacía falta porque empiezo desde el 0. Podría haber sido 2 sobre t e integrar entre 0 y t directamente. Bueno, el asunto que lo hice así. Como b es un valor fijo b, bueno, es fácil de integrar, ya no necesito integrar por parte acá. Bueno, hago la integración y me queda esto, ¿ves? Me queda este valor. Y acá es donde tengo que empezar a resumir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, acá, ¿qué veo de esto? Quiero simplificar esto. Tengo menos 1 es 1, ¿no es cierto? Es más 1, siempre más 1 acá. Siempre más 1. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo impar, n impar, voy a tener coseno de pi con el 1, ¿no es cierto? Con el impar voy a tener coseno de pi impar. Entonces va a ser menos 1. Con el menos que tiene adelante se me hace más 1. Entonces 1 más el 1 que tengo acá se me hace 2. Es decir, cuando n sea impar, esto va a valer 2. Ahora, ¿qué pasa cuando es par? Puede tener 2pi, por ejemplo, 4pi, 6pi. Ese siempre me va a dar el coseno, me va a dar 1. Pero con el menos que tiene adelante me va a quedar menos 1. Entonces, menos 1 más el 1 que tengo acá, se me hace 0. Entonces, siempre que tenga n par, esto va a ser 0. Entonces, lo único
valores en donde va a existir es para los n impares, donde va a valer 2. Entonces, por eso pongo 4 acá, ¿ves? Que tenía un 2 acá. Pongo 4b abajo, pi sobre n, pi n abajo, y especifico que n tiene que ser impar. Entonces ya tengo mi coeficiente b. Lo que es constante es 4b sobre pi. 4b sobre pi que permanece constante, entonces factor común. Y bueno, después juego con el n, ¿no es cierto? Voy a tener 1 seno de un n doble de t, más, ahora paso al otro impar, que sería 3. Un tercio de seno de 3 WT, y después más, paso al otro impar, 1/5 seno de 5 WT, y acá me quedo una señal cuadrada que es de senos, ¿no es cierto? Una serie de senos. Es decir, esta señal cuadrada la he podido descomponer a través de Fourier en una serie de senos, con onda fundamental, WT, y después sus armónicas impares. Bien. Y bueno, después acá esto es un ejemplo que encontré de una serie, ¿no? Una serie que no es ninguna de las que vimos recién, es otra, pero que tengo cómo se suman sus armónicas para ir viendo que al irse sumando, cómo van generando la onda. Ve, acá tengo una onda que es diente de sierra, que llega a su elongación máxima a B60. ¿Ve? Se supone que es tensión, ¿no es cierto? Que puede ser 60 voltios, 60 milivoltios, cualquier unidad, ¿no es cierto? Y bueno, y viene dado por esta serie, que es una serie de senos también. ¿Ven? B de X, una serie de senos. O B, si también podría ser, a lo mejor, si no es tensión, puede ser otra cosa, ¿no es cierto? Puede ser otro bar. Ser cualquier otra cosa. Fíjense que acá cuando hacemos la onda fundamental, fíjense que el periodo es 2pi, ¿no es cierto? En este caso, pi es la mitad, la otra mitad llega a 2pi, o sea que tengo mi onda fundamental es el pi, ¿ve? Entonces yo tengo b sobre 2, empieza con una constante, ¿ve? B sobre 2 es 30, ¿ve? Y empieza con el seno de x, que cuando empieza con los primeros valores son positivos, ¿no es cierto? Hacemos así, llegamos a 30, y cuando pasa pi, bueno, llegamos a menos 30, ¿no es cierto? Y hacemos la primera onda, y después sigue, porque el seno es periódico, ¿no es cierto? El periodo 2pi. Bueno, después la segunda, fíjese, viene con un medio. Con un medio se me hace dividido 4, o sea que voy a estar, en vez de 30, voy a estar en 15, ¿no es cierto? Pero empieza con menos. Por lo tanto, fíjense, ¿ve? Llegamos, es esta, ¿ve? Llega hasta 15, ¿ve? Pero en negativo, menos 15, ¿ve? Y acá llega un ciclo, y acá es el segundo ciclo, ¿ve? Que es la segunda armónica, por el 2. Después vamos a la tercera, ¿ve? Es un sexto. Dividido 6, se dividido 6, me da 10, ¿no es cierto? Entonces, pero empieza en positivo. Fíjate que es esta, ¿ves? Llegamos a 10, hacemos un ciclo, hacemos otro ciclo 2, y llegamos al tercer ciclo, ¿ves? Es la tercera armónica. Y así con las otras. ¿Ves? La otra que es menos 4 sería un octavo, esta más chiquita que empieza negativa, ¿ves? Sería esta, que tendría 4 ciclos, y después la otra positiva sería 5 ciclos. Y esta que está acá, la gruesa, es la que va sumando. Suma todo, ¿ves? Suma punto por punto todo, la fundamental más todas las armónicas. Y fíjense que sigue bastante bien el diente de sierra, ¿ves? Con los primeros 1, 2, 3, 4, 5 sumando, ¿ves?
1, 2, 3, 4, 5 sumando. ¿Ves? O sea que si le agregara algunos sumandos más, estaría cada vez más fiel la onda. ¿Ves? Esto para que vean de que realmente la serie de Fourier es un buen hallazgo, ¿no? Bueno, en definitiva, los osciloscopios y todo eso, o los generadores de onda, digamos, hacen esto, van sumando ondas para llegar a, qué sé yo, ondas triangulares, cuadradas, o dientes de sierra, etc. Bueno, chicos, hasta acá llega